Ser podcast. Alberto San Juan, bienvenido a La Hora Extra. Gracias. Después de un rodaje eterno de Balenciaga, una serie que tenemos muchas ganas de ver, vuelves al teatro como actor, interpretando a Lorca, como director, con una de las propuestas más punkis, podríamos decir, de la temporada, Lectura Fácil, adaptación de la novela de Cristina Morales. Enseguida hablamos de ella. Pero antes, ¿cómo estás? ¿Has sobrevivido a Balenciaga? Has empleado un adjetivo que le viene bien, eterno, porque han sido realmente una eternidad muy fugaz de 4 meses, o casi 5, contando con los ensayos y preparación, pero para mí resultó eterno. Sí, un rodaje que sobrepasó todas mis capacidades físicas, mentales, incluso profesionales, pero bueno, a la vez una enorme fortuna haber tenido la ocasión de hacerlo. Uh-huh. Yo recuerdo en el Festival de San Sebastián que presentasteis unas imágenes y seguíais rodando, y recuerdo pasar por un restaurante y verte caracterizado de Balenciaga cenando solo, que parecías Balenciaga allí metido, y era como, mira, está Alberto San Juan cenando, pero parece Balenciaga de verdad. Regresas, como decíamos, con Lorca en Nueva York, sí, al Teatro Bellas Artes de Madrid. Poeta en Nueva York. Y debería decir Nueva York en un poeta. Ahora, con la nueva ley de memoria, ¿cambia la percepción de los espectadores al ver esta obra? ¿Ha cambiado la forma de relacionarnos con la memoria? Pues yo creo que una vez más el cambio es incompleto. Entonces no se sabe, cuando se hace una ley necesaria, pero no satisface las necesidades, no se sabe qué es peor. Porque cuando no existe la ley se reclama. Cuando ya existe, pero se queda a medias, y esta ley no hace la primera necesidad de este país, que es que el Estado asuma la responsabilidad de forma directa de acabar con las fosas comunes y con los desaparecidos. Lo que hace es sacar unas subvenciones para conseguir las cuales tienen que concursar las asociaciones de memoria. Entonces esto, una vez más, a mí me parece frustrante y entiendo que muy doloroso para quienes tengan a sus familiares. Son avances, pero que se quedan a medias. Entonces, bueno... Hay una cosa en este espectáculo que haces de Lorca, que es que, bueno, siempre se habla de Lorca, de la poesía, de la belleza de sus poemas, de que lo asesinaron evidentemente y de lo que eso supuso para la lucha antifranquista posterior, pero hay una cosa muy concreta que no siempre se pone hincapié, y es en el discurso anticapitalista que él tenía, que es un discurso que conecta esta obra y conecta a Lorca con el momento actual que vivimos, en medio de una crisis, una recesión. Sí, él escribe Poeta en Nueva York y bueno... tiene su experiencia vital en Nueva York, su estancia de casi un año allí coincide con el crack del 29. En octubre del año 29 se hunde la bolsa de Nueva York y se produce la mayor crisis mundial del capitalismo, previa a la que se empezó en 2008 y bajo cuyos efectos seguimos viviendo. Entonces Lorca ya alerta de forma clara y visceral en este texto de la incompatibilidad entre el sistema mercantil, el capitalismo, el sistema que todo lo compra y lo vende, y la propia vida. Y esto que no sabía, que 100 años más tarde realmente la posibilidad de la vida se había estrechado por el efecto de la acción humana capitalista, es decir, de mercantilizar lo vivo, la tierra, el aire, el agua, los animales y a las propias seres humanos. Del crack del 29 a luego la caída de Lehman Brothers, ahora vemos cómo colapsan empresas de criptomonedas. Tú no eres uno de los que ha invertido en criptomonedas, ¿no? Aunque hubiera querido, mis cortas luces no dan para tanto. Lectura Fácil es la novedad más palpable, adaptación, como decíamos, de la novela de Cristina Morales, Premio Nacional de Narrativa. ¿Cuándo y por qué decides adaptar Lectura Fácil y considerar que es una buena pieza o puede ser una buena pieza teatral? Bueno, cuando leo la obra veo que Cristina Morales, que la obra está llena de posible energía teatral, de unos personajes, unos diálogos y unos textos tan vivos, tan llenos de acción y tan, no sé, me pareció idónea para llevar al teatro o a cualquier otro formato. De hecho, también se ha llevado a otros. Entonces, mi primera idea
o sea, contacté con Cristina Morales a través de un compañero vuestro, Pello Ruiz, y le propuse que escribiera una obra de teatro para dirigirla yo. Ella me preguntó por qué, yo le dije que porque me había gustado mucho Lectura Fácil, y ella me dijo, pues ¿por qué no Lectura Fácil? Yo le propuse que ella la adaptara, pero ella no tenía tiempo y lo hice yo. Y bueno, y fue por esto, vamos, porque me fascinó no solo los textos y los personajes, sino la cuestión de fondo que trata, que es el hecho del poder jerárquico, el poder como voluntad de dominio, y su antagonismo, una vez más, con el hecho de la vida. Una sociedad basada en el dominio de unos sobre otros es una sociedad en la que es más difícil que el conjunto de la población pueda vivir con aspiraciones de plenitud, porque bajo distintas formas de opresión pues es difícil desarrollarse con plenitud. Ahora entramos en eso. Mencionabas que hay otras adaptaciones, hay una adaptación televisiva que va a llegar en breve. ¿Esa la has visto? No, Fácil, de Ana Rodríguez, se estrena en diciembre, pero no la he visto. Tengo muchas ganas, la verdad. Ella ha sido muy crítica con la adaptación. ¿Te da miedo que Cristina, que es un torbellino, la amamos, pero es un torbellino, ha leído el texto, entiendo, de hecho participa, ¿no? Porque sí, participa en la coreografía con su colectivo Iniciativa Sexual Femenina y han colaborado en la obra. Esto no quiere decir que ella necesariamente esté de acuerdo o le guste el resultado final. No lo sé, creo que una cosa es la obra original, en este caso la novela, y otras las distintas adaptaciones que pasan a ser otras obras distintas e independientes de su origen, aunque sin ese origen, sin esa novela no existirían. Pero entonces lo que opine Cristina Morales, autora de la novela, sobre la adaptación teatral o la adaptación televisiva, no me parece que tenga una gran importancia, con todos mis respetos hacia Cristina. Me parece que ella está en su derecho de opinar, por supuesto, y los distintos adaptadores a los distintos formatos, pues de escuchar su opinión sin más, como otra cualquiera. ¿Y ha sido difícil adaptarla? Porque, en el caso de una serie entiendo que era complicadísimo, y en el caso del teatro, ¿qué ha sido lo más difícil? Pues en el caso del teatro, reducir 400 y pico páginas a 1 hora y 3/4 a 50 páginas de un libreto. Yo básicamente soy actor de teatro, pero al que en ocasiones escribe y dirige, en ocasiones veo muertos. Y entonces ha sido lo que más trabajo me ha costado escribir, más cualquiera de las obras originales que he escrito, porque me gustaba todo en la novela. Y entonces básicamente lo que he hecho es cortar muchísimo, y cada cosa que he cortado me ha dolido porque me gustaba todo mucho. Aún así, no contento con ese dolor, he añadido yo algunos textos que no están en la novela original. Porque en la novela original Cristina tomó la decisión de dar voz propia solamente a las 4 protagonistas. Escogió 4 excluidas, 4 sin voz, y decidió que solo ellas tuvieran voz propia en la obra. Los otros personajes aparecen como complementarios a ella. Aquí siguen siendo ellas las protagonistas, pero otros personajes también tienen voz propia. Ajá. Y en esa reducción de 400 páginas a 45 o 1 hora y 3/4, era importante, entiendo también, no perder el humor, ¿no?, que se desprende en la novela. Por supuesto. La novela, una de las cosas que me cautivó fue precisamente el sentido del humor. Y sí, ahí está la pretensión de mantenerlo en la obra, a través sobre todo del traslado de los diálogos originales, o de una parte de ellos necesariamente, digamos, versionados, pero sobre todo en el sentido de quitar cosas, porque no cabe todo. Pero sí, el sentido del humor, a mí particularmente no entiendo nada sin sentido del humor. Porque creo que porque lo que me interesa es la vida, y creo que la vida tiene en sí, es graciosa, además de trágica, además de dolorosa, además de apasionante, pero también graciosa. Y el humor me parece que tiene importancia total, por ejemplo, para evitar el dogma o el panfleto o estas cuestiones.
Es, además de humor, es una obra muy, muy dura contra las instituciones, incluso instituciones a priori progresistas. Es muy dura con la izquierda también. ¿Por qué te interesaba también ahondar en eso? Porque eso sí o sea, eso se mantiene la esencia en la obra. Me interesa el discurso de la obra acerca del poder y la reflexión de cómo el poder en sí es, por utilizar el lenguaje de la obra, facha. Da igual que se diga de izquierdas o de derechas, el poder es facha. Y por eso me parece que muchas veces la causa de la emancipación de base popular, amplia, democrática, luego se transforma en un partido político con organización jerárquica, etcétera, etcétera, que lucha por el poder. Y luchar que lo entiendo, porque dices, así funcionan las cosas y solo si consigo entrar en el gobierno y gobernar, podré legislar y transformar la vida cotidiana de la gente. Pero mientras siga existiendo el poder, esa transformación va a ser incompleta, porque el poder supone que unos deciden por otros, que no decidimos todos juntos o todas juntas. Y mientras eso no suceda, me parece que la democracia seguirá siendo un anhelo, en el mejor de los casos. Hemos, no solo el poder, sino todos y todas, en cierta manera, sido también un poco fachas o hipócritas con mujeres como estas 4. Con mujeres con estas 4 y con... o sea, yo creo que si uno está en contra del capitalismo y de lo facha entendido como voluntad de dominio sobre el otro, tiene que someterse a análisis continuo en sus relaciones de pareja, en su relación con sus hijos, en su relación con compañeros de trabajo o personas a las cuales tiene que coordinar en el trabajo, si tiene un puesto donde sea director de algo, lo que sea, tenga que coordinar. Entonces esto creo que hay que revisarlo. Como me dijo un día Albert Pla, dijo, yo esto lo que haría es, de pequeños en el colegio, preguntar ¿quién quiere ser delegado de la clase? Y a los que levanten el brazo expulsarlos. Albert Pla, que sale en Fácil, en la serie de Ana Costa. Ah, sí. Tiene ahí un papelillo, sí. Y mira, es amigo de las dos. Es amigo de Ana Costa y amigo de Cristina Morales. Las va a unir. Él podría mediar en el conflicto. Hay otra cosa que es significativo cuando lees la represión hacia los cuerpos de estas mujeres. Siempre que aparece lo sexual, se reprime lo sexual, que en otros casos, bueno, también se reprime en otros casos, pero en el caso de estas mujeres es como la gran tropelía que pueden cometer. De hecho, yo creo que es una de las cosas más duras que cuenta la novela y la obra, que no le dejen tener hijos, que no le dejen tener sexo con libertad cuando quieren tenerlo. No sé si seguimos teniendo una mentalidad nacional católica en la relación con el sexo. Hostia, es que son siglos. O sea, quitarse eso de encima. Fíjate que mi padre y mi madre fueron criados en el más radical y fanático nacionalcatolicismo. Vivieron su infancia y adolescencia en los 30 y 40 en Valladolid y Cuenca. Y ellos, yo creo que triunfaron como padres, por muchas críticas que se les pudieran hacer en las salas de terapia, porque conscientemente ejercieron de cortafuegos entre la educación que habían recibido sus hijos. Y aún así, las filtraciones de la herencia cultural son tantas y por tantos lugares que por mucho que hagan los padres, o sea, en mis propios hijos, o mi hijo y su hermano y sus compañeros de colegio y tal, el ambiente, el colegio público que les llevamos en el rastro, es absolutamente de padres, digo, en teoría, feminista, antirracista, etcétera, etcétera. Les llega. Ellos reproducen comportamientos machistas, competitivos, de pronto un día xenófobos. O sea, la sociedad tiene un poder de influencia enorme por muchas vías. ¿Y cómo ves a la izquierda frente a estos movimientos antisistema y políticos que se reflejan en la obra? No sé si se está desocupando a lo mejor o desatendiendo ciertos... Bueno, yo como no creo en el poder, no creo que la solución esté en un partido de izquierdas con gente muy honesta y muy sabia que alcance el gobierno y nos gobierne muy bien. Creo que la solución real sería aprender a gobernarnos juntas todas. Pero
yendo a la situación actual y temiendo un gobierno de ultraderecha, pues prefiero, Virgencita, que me quede como estoy. Entonces, frente a eso, bueno, hay un problema concreto, y esto ya es alejarnos del tema que nos ha convocado aquí, entrar en el programa de Àngels Barceló, otra sección. Podemos pasar ahora mismo al directo, pero si quieres. Creo que Podemos cometerá una gran equivocación si se aferra a lo identitario y a lo corporativo, a las siglas y a todo eso, y Yolanda Díez cometerá una gran equivocación si repite un hiperliderazgo y no reparte el protagonismo. Necesitamos, en este caso, una película coral. Unos Vengadores. Sí, mejor unos Vengadores que un Capitán América o una Capitana o una Superwoman. No, ya está bien de superhéroes. Eso se lo dejamos a Marvel. Sí, que ya nos da bastante la tabarra. ¿Y cómo ha sido lo de elegir a las actrices? La selección de... Ha sido un proceso, ha sido un calvario, más bien, ha sido un vía crucis. ¿Por qué? A ver. Bueno, primero por mis propios prejuicios capacitistas, pensé que el reparto tenía que estar formado por actrices e intérpretes normales, es decir, capaces. Y con lo de prejuicio capacitista me refiero a dividir a los humanos en capaces e incapaces, y por lo tanto tutores y tutelados, ayudadores y necesitados de ayuda, y finalmente, si rascas un poco, dominadores y dominados. O carceleros y presas, como lo dice Cristina Morales. Entonces, afortunadamente me fallaron varias grandísimas actrices que me habían dicho que sí y luego me dijeron que no, las cabronas, pero que acojonan estos papeles. Se lo agradezco. Y entonces pensé que tenía que empezar de cero e intentar formar un reparto de gente diversa. Yo no creo que el principal tema de la obra sea la diversidad funcional, intelectual o física. Creo que el principal tema de la obra es la incapacitación que sufrimos el conjunto de la población a la hora de gobernar nuestras vidas cuando habitamos dentro de un sistema de poder jerárquico. Pero el poder, una de sus infinitas estrategias, es crear categorías subordinadas donde encerrarnos a unas y a otras. Una de las categorías son las personas discapaces, a las cuales hay que ayudar, por las cuales hay que hablar, a las cuales hay que representar y por lo tanto a las cuales hay que silenciar. Porque no es que a la gente sin voz no hay que darle la voz, simplemente hay que dejar de quitársela, porque tenerla ya la tienen. No hay nadie que no tenga voz. Hay mucha gente a quien se le quita. Y entonces empecé, pero luego me di cuenta que los textos que había escrito Cristina, que quería mantener a toda costa, necesitaba funcionamientos mentales llamados normativos para hacerlos. Porque otros funcionamientos mentales muy distintos, algunos textos difícilmente los podían asumir. Y entonces, bueno, pues son 7 intérpretes por utilizar este lenguaje, que es chocante, pero quizás es lo más preciso que tenemos a día de hoy. Pues hay 3 actrices normativas y 4 intérpretes diversas, física o intelectualmente. Pensando yo realmente que hay 7 intérpretes sin más, y cada una es única y cada una es distinta, y cada una tiene sus necesidades y cada una tiene sus recursos, sus capacidades, en fin. Pero sí fue todo un viaje entender, salirme de la perspectiva que categoriza y clasifica a los seres humanos y decir, simplemente son seres humanos, sin más. ¿Cómo no van a ser distintos? ¿Quién es igual? Pero esto es lo que hay. ¿Y cómo es la puesta en escena? Pues la puesta en escena es bastante sencilla. Es un espacio no realista, un espacio cerrado en el que habitan esos personajes y ese mundo, donde hay un piso tutelado, donde hay una asamblea de un grupo de acción libertaria, donde hay un juzgado, donde hay una sala de baile, un centro terapéutico donde se reúnen para hacer terapia, donde hay una casa que ocupa una de las protagonistas. Y es muy sencilla, trata de servir a contar con claridad la historia, confiando en
en la fuerza de la propia historia y de la forma del texto, o sea, me refiero a los diálogos y la forma narrativa. Bueno. Y antes decías de que para ti de lo que iba la obra, pero a mí me da la sensación de que también es una obra sobre el deseo de vivir. Absolutamente. Y no sé si eso es lo más subversivo que se puede tener hoy en día. Es el motor principal de la obra y el motor principal, creo yo. Lo que pasa es que el sistema en el que vivimos interfiere entre la posibilidad de realizar ese deseo, es decir, de vivir atentos a nuestros deseos, a nuestros impulsos, a nuestras pulsiones, en diálogo con las de los demás, en diálogo atento y amoroso, a ser posible, en escucha permanente de uno mismo y del otro, a la espera, como dice Cristina Morales, del chispazo del encuentro verdadero. Y va sobre esto, absolutamente. Y si hay una crítica del poder, es porque el poder interfiere entre el deseo de vivir y la posibilidad de hacerlo. Y la ética que pueda surgir de eso surge de la pura experiencia práctica, de decir, este sistema me hace vivir peor de lo que podría, no solo materialmente, en todos los sentidos. Uh-huh. Pues, bueno, yo quería preguntarte una más, porque ha sido uno de los titulares del último mes, que lo diste tú, que me encantó. El del trabajo. Lo de me encanta mi trabajo, pero hasta las narices de trabajar 13, que yo creo que deberías presentarte tú a ministro de Trabajo después de este titular. Sí, pero lo digo sabiéndome en el sector privilegiado de la clase trabajadora, no por ser actor, que en mi profesión ya sabéis que cunde el paro, sino por ser actor con trabajo, sobre todo actor con trabajo en el cine y la televisión, donde si haces papeles protagonistas, pues te pagan bien. Y entonces cuando te toca una época de esas, vives bien. Aún así, es que trabajar 12 horas es inhumano, pero cuánto más inhumano será cuando el trabajo ni te va ni te viene. Y estás trabajando de teleoperador, o estás trabajando de reponedor, o de taxista, o de lo que sea. No digo que sean trabajos necesariamente peores, hay quien puede horrorizarle ser actor siéndolo, pero yo tengo el privilegio, además de que me salga trabajo, de amar mi trabajo, pero aún amándolo, que me dejen tranquilo. 12 horas no, 12 horas no, con lo cual sin amarlo ya es que ni 6. No se debería trabajar más de 6 horas diarias, 4 días a la semana. Eso me parecería me he quedado callado porque he visto pasar un gaucho por el pasillo atrás de la vitrina o algo parecido. Pues Alberto San Juan, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. Cadena SER. La radio.